¿Qué pasaría si la realidad no fuera tan sólida como creemos, y qué hechos concretos existen que las autoridades prefieren no explicar públicamente? A lo largo de la historia moderna, se han registrado eventos en los que las leyes físicas fallaron, el espacio se comportó como un archivo editable y el tiempo pareció reiniciarse. No hablamos de mitos. Hablamos de casos documentados. Casos que aún hoy permanecen archivados, clasificados o convenientemente olvidados. Caso 1. El incidente de Gil Pérez. El 24 de octubre de 1593, un soldado español llamado Gil Pérez se encontraba de guardia en el palacio del gobernador de Manila, en las entonces colonias españolas de Filipinas. Vestía uniforme completo, portaba su mosquete reglamentario y cumplía una rutina que había repetido decenas de veces. Según su propio testimonio, en un instante experimentó mareo, desorientación y una sensación de apagón. Segundos después, se encontraba en un lugar completamente distinto. La Plaza Mayor de Ciudad de México, a más de 9.000 kilómetros de distancia. Decenas de personas presenciaron su aparición repentina en plena plaza. No llegó corriendo. No descendió de ningún vehículo. Simplemente estaba allí. Las autoridades coloniales lo arrestaron de inmediato, acusándolo de desertor o espía. Su historia parecía absurda. Sin embargo, Gil Pérez comenzó a relatar detalles muy específicos: el reciente asesinato del gobernador filipino, movimientos internos del palacio y cambios administrativos que, oficialmente, aún no se conocían en México. Meses después, cuando arribó el siguiente barco desde Manila, la información fue confirmada punto por punto. El caso fue investigado formalmente por la Inquisición española, que interrogó testigos en ambos continentes. Los registros del proceso, conservados en archivos eclesiásticos, concluyeron algo insólito para una institución conocida por su escepticismo extremo. No se encontró fraude, conspiración ni enfermedad mental. Lo más inquietante no fue solo la distancia, sino la precisión del traslado. Gil Pérez llegó con su ropa intacta, sin signos de deshidratación ni fatiga, como si el espacio entre ambos puntos simplemente no hubiera existido durante un instante. Algunos investigadores modernos han señalado que los puntos de origen y destino forman una trayectoria geométrica sorprendentemente precisa, casi como si el espacio hubiera sido tratado como un sistema navegable, no continuo. ¿Un error de percepción? ¿Un fenómeno físico desconocido? ¿O el primer registro histórico de una reubicación instantánea, similar a copiar y pegar un archivo? El expediente permanece sin explicación concluyente. Y este no sería el único caso donde las leyes fundamentales parecieron suspenderse, aunque el siguiente ocurrió en pleno siglo XX. Caso 2. La anomalía gravitacional de Taos, Nuevo México. La mañana del 4 de agosto de 1969, a las 10:47 de la mañana, los habitantes de Taos comenzaron a notar algo imposible. Los objetos no caían. Ropa tendida flotando. Herramientas suspendidas en el aire. Agua que no regresaba al suelo. Lo que parecía una curiosidad aislada se convirtió rápidamente en un fenómeno colectivo. Decenas de llamadas saturaron la policía local describiendo exactamente lo mismo. El físico Dr. Richard Morrison, que se encontraba casualmente en la zona, improvisó mediciones. Su conclusión fue desconcertante. La gravedad no había desaparecido, pero se había reducido aproximadamente al 15% de su intensidad normal. Las personas podían saltar varios metros. Los vehículos debieron asegurarse para no desplazarse. Una fuente pública comenzó a expulsar agua en todas direcciones, incapaz de obedecer la atracción terrestre. El fenómeno duró exactamente 17 minutos. Y terminó tan bruscamente como comenzó. Todos los objetos cayeron al mismo tiempo. Hubo heridos. Cristales rotos. Silencio. Lo más inquietante fue el límite geográfico. El área afectada formaba un círculo casi perfecto de unos 3 kilómetros de radio, centrado en la plaza principal. Fuera de ese perímetro, la gravedad funcionaba con normalidad. Un equipo de televisión local estaba grabando un documental arqueológico en la zona. Parte del metraje, conservado en archivos universitarios, muestra objetos flotando claramente en segundo plano. Horas después, llegaron investigadores federales. Gran parte de la documentación fue clasificada. La explicación oficial habló de histeria colectiva y fenómenos sísmicos menores, pero nunca explicó cómo un fenómeno psicológico podría afectar objetos inanimados, seguir límites geométricos exactos, durar un tiempo preciso, y luego revertirse instantáneamente.
Algunos físicos han señalado que el evento se comportó como si un parámetro fundamental hubiera sido ajustado temporalmente y luego restaurado. Como si alguien hubiera cambiado una variable y luego la hubiera devuelto a su valor original. ¿Y si el espacio puede plegarse y la gravedad puede reducirse? La siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre cuando falla el tiempo? Caso 3. El experimento de relojes de Kozyrev. El 12 de marzo de 1958, en el observatorio Pulkovo, cerca de Leningrado, el astrofísico soviético Nikolai Kozyrev llevó a cabo una serie de experimentos que, décadas después, seguirían siendo considerados incómodos por la ciencia oficial. Kozyrev no estudiaba el tiempo como una medida abstracta. Lo trataba como una fuerza física, susceptible de interacción. En una de sus pruebas más documentadas, colocó dos relojes atómicos sincronizados en cámaras selladas, separadas por varios kilómetros. El experimento comenzó bajo condiciones controladas, con presión, temperatura y campos electromagnéticos estables. Durante los primeros minutos, todo funcionó con normalidad. Pero a las 14:17 horas, cuando Kozyrev activó un sistema de espejos cóncavos, diseñados para concentrar lo que él denominaba flujo temporal, ocurrió algo inesperado. Uno de los relojes adelantó exactamente 18 segundos. No de forma gradual. No por deriva mecánica, sino de manera instantánea. El segundo reloj, ubicado en un edificio distinto, permaneció perfectamente sincronizado con la hora oficial de Moscú. El desfase se mantuvo durante exactamente 42 minutos. Luego, sin intervención humana, ambos relojes volvieron a sincronizarse. Los registros quedaron anotados en actas internas del observatorio y en informes enviados a la Academia de Ciencias de la URSS. El fenómeno fue reproducido parcialmente en 2 ocasiones más, siempre con desviaciones temporales breves y localizadas. La explicación oficial posterior atribuyó el incidente a interferencias electromagnéticas no identificadas. Sin embargo, los propios técnicos señalaron que los relojes estaban protegidos por múltiples capas de aislamiento. Más inquietante aún fue el testimonio de los asistentes humanos. 3 investigadores afirmaron haber experimentado náuseas, desorientación y una sensación de tiempo acelerado dentro de la cámara principal. Kozyrev fue desacreditado públicamente en los años siguientes. Sus trabajos dejaron de publicarse y parte de sus archivos desaparecieron tras su muerte en 1983. Pero los documentos que sobrevivieron muestran algo claro. Durante al menos 42 minutos, el tiempo no fluyó igual en 2 puntos del mismo planeta. Y si el tiempo puede desincronizarse localmente, ¿qué ocurre cuando directamente se repite? Caso 4. El Bucle Temporal de Bold Street, Liverpool. El 21 de septiembre de 1996, a las 15:40 horas, un hombre identificado como Frank Ellis, de 34 años, caminaba por Bold Street, una de las avenidas comerciales más transitadas de Liverpool. Nada parecía fuera de lugar hasta que cruzó una intersección. Y el entorno cambió por completo. Los automóviles desaparecieron. Los escaparates mostraban marcas inexistentes desde hacía décadas. Las personas vestían ropa claramente anterior a los años 60. Ellis describió más tarde una sensación clara. No estaba soñando. Estaba consciente, orientado y lúcido. Confundido, entró en una librería para pedir ayuda. El dependiente parecía no entender sus preguntas. En la caja, un calendario marcaba 1958. Minutos después, Ellis salió nuevamente a la calle. Cruzó la misma intersección. Y, sin transición, todo volvió a la normalidad. El episodio duró aproximadamente 12 minutos. Aterrorizado, Ellis relató el suceso a la policía local. El informe fue archivado como episodio disociativo. Sin embargo, lo que transformó este caso en algo distinto fue lo siguiente. En los años posteriores, al menos 12 personas más reportaron experiencias casi idénticas en el mismo punto exacto de Bold Street. Siempre breves. Siempre coherentes. Siempre con fechas pasadas consistentes. En 2006, un grupo de investigadores independientes comparó los testimonios. Todos describían el mismo entorno urbano, con pequeños detalles coincidentes, como anuncios específicos y tranvías que dejaron de circular en 1959. La explicación oficial habló de falsos recuerdos inducidos. Pero nunca explicó cómo personas sin contacto previo describieron exactamente el mismo escenario histórico, con errores mínimos. La calle sigue existiendo. El punto exacto puede señalarse en un mapa. Y lo más inquietante,
No hay registros de fenómenos similares fuera de ese perímetro concreto. Como si el tiempo, en ese lugar, estuviera mal alineado. Pero si el tiempo puede repetirse, ¿puede una persona existir en dos lugares a la vez? Caso 5. La bilocación del juez Desbernine. El 3 de noviembre de 1901, el juez francés Pierre Desbernine presidía una audiencia en el Tribunal de París. La sesión quedó registrada en actas judiciales firmadas por secretarios y testigos. A las 11:32 de la mañana, Desbernine se levantó, se llevó la mano a la frente y se desplomó. Fue declarado inconsciente durante varios minutos. Hasta aquí, nada extraordinario. Pero al mismo tiempo, en la ciudad de Lyon, a más de 460 kilómetros de distancia, 3 funcionarios ferroviarios juraron haber visto al juez Desbernine caminando por el andén principal de la estación Partio. Lo saludaron. Conversaron brevemente con él. Desbernine parecía confundido, pero físicamente presente. A las 11:45 de la mañana, el juez recobró el conocimiento en París. Afirmó algo perturbador. Durante su desmayo, tuvo la sensación de estar en una estación de tren, rodeado de ruido y personas. La investigación posterior fue exhaustiva. Se revisaron horarios. Se descartaron viajes. Se interrogaron testigos bajo juramento. No existía ninguna forma física de que Desbernine hubiera estado en Lyon. El caso fue tratado como una alucinación colectiva por las autoridades médicas. Sin embargo, los informes notariales confirmaron que los testigos de Lyon no se conocían entre sí y describieron exactamente la misma interacción. El expediente fue cerrado sin conclusión. Hoy, más de un siglo después, sigue planteando una pregunta incómoda. Si la conciencia puede proyectarse, ¿qué más puede hacerlo? Caso 6. El incidente de Tauret. El 27 de julio de 1954, a las 14:05 horas, un hombre europeo llegó al Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio. Vestía traje, hablaba francés con fluidez y portaba un pasaporte aparentemente legítimo. Al ser inspeccionado, los agentes notaron algo extraño. El documento indicaba que el hombre provenía de un país llamado Tauret. El viajero se mostró sorprendido por la confusión. Señaló un mapa y ubicó Tauret con precisión, entre Francia y España, en una región donde actualmente se encuentra Andorra. Afirmó haber visitado Japón en varias ocasiones anteriores. Su pasaporte contenía sellos auténticos, coherentes con esa historia. El problema era simple y devastador. Tauret no existía. Las autoridades japonesas retuvieron al hombre para una investigación más profunda. Fue alojado bajo vigilancia en un hotel cercano al aeropuerto, con 2 agentes apostados en la puerta. A la mañana siguiente, el hombre había desaparecido. No había ventanas abiertas. No había signos de forcejeo. No había registros de salida. El expediente fue clasificado y solo salió a la luz décadas después mediante filtraciones parciales citadas en publicaciones diplomáticas europeas. La explicación oficial posterior habló de fraude de identidad sofisticado. Sin embargo, nunca explicó cómo un pasaporte falso pudo superar múltiples controles internacionales, ni cómo un individuo pudo desaparecer de una habitación vigilada sin dejar rastro. Lo más inquietante es que casos similares, aunque menos documentados, aparecen en archivos de inmigración de distintos países bajo la etiqueta interna de estados imposibles. Como si, en ocasiones, la realidad aceptara datos que no coinciden con su propia base de datos. ¿Y si un país puede desaparecer? ¿Qué ocurre cuando lo que falla no es el lugar, sino el cielo mismo? Caso 7. El evento astronómico de la base Minot, Dakota del Norte. El 14 de noviembre de 1969, a las 3:12 de la mañana, el personal de guardia en la base aérea Minot, instalación estratégica del Comando Aéreo Estratégico de EU, reportó una anomalía visual masiva. Las constelaciones no coincidían con los mapas astronómicos oficiales. La Osa Mayor aparecía desplazada. Sirio no ocupaba su posición esperada. Algunas estrellas simplemente no estaban. Los operadores activaron protocolos de error instrumental. Pero la anomalía fue confirmada simultáneamente por Observadores a simple vista. Telescopios terrestres. sistemas de navegación astronómica. Durante aproximadamente 19 minutos, el cielo nocturno mostró una configuración que no correspondía a ninguna época histórica conocida. Los registros de radar no mostraron distorsiones atmosféricas. No hubo tormentas solares. No hubo actividad sísmica relevante.
A las 3:31 de la mañana, el cielo volvió a la normalidad. El informe interno, identificado más tarde como Archivo SACNS 1969-11, fue clasificado inmediatamente. Solo fragmentos salieron a la luz tras solicitudes FOIA en los años 90. La explicación pública habló de ilusiones ópticas causadas por inversión térmica. Sin embargo, astrónomos consultados posteriormente señalaron que ninguna inversión térmica puede reorganizar patrones estelares completos. Más inquietante aún fue una anotación marginal encontrada en una copia parcial del informe. La configuración observada coincide con simulaciones teóricas de desplazamiento observador marco. Una frase técnica, pero profundamente inquietante. Como si, durante 19 minutos, la posición del observador dentro del universo hubiera cambiado. ¿Y si el cielo puede alterarse? ¿Qué ocurre cuando el propio espacio físico se comporta como un escenario defectuoso? Caso 8. El tramo imposible de la autopista M6. El 18 de febrero de 2003, varios conductores que transitaban la autopista M6, en el Reino Unido, reportaron una experiencia inquietantemente similar. Durante un trayecto nocturno, el entorno dejó de cambiar. Las señales se repetían. Las curvas eran idénticas. El paisaje parecía estático. Algunos conductores afirmaron haber recorrido el mismo tramo durante más de 40 minutos, sin avanzar, pese a mantener velocidad constante. Los sistemas GPS comenzaron a fallar. Indicaban movimiento, pero no progreso. Finalmente, sin transición clara, los vehículos salieron del tramo y reaparecieron varios kilómetros más adelante, con relojes desfasados entre 6 y 9 minutos. La policía de tráfico recibió múltiples llamadas esa noche. El incidente fue atribuido a fatiga del conductor y desorientación nocturna. Sin embargo, los registros de peaje mostraron inconsistencias temporales reales. Vehículos que, según las cámaras, entraron y salieron en tiempos imposibles. Un informe interno del Ministerio de Transporte, nunca publicado oficialmente, utilizó una expresión poco habitual. Entorno repetitivo no lineal. Como si el espacio hubiera entrado en un bucle mal renderizado. Caso 9. El complejo fantasma de Sari-Sagan. El 17 de junio de 1987, un satélite de reconocimiento occidental, identificado posteriormente como KH-11 Delta, captó imágenes de alta resolución sobre la región desértica de Sari-Sagan, en Kazajistán. Lo que apareció en las fotografías desconcertó a los analistas. Una instalación militar completa, con pistas, hangares, torres de control y sistemas de energía. En un lugar donde, 48 horas antes, no había absolutamente nada. Las imágenes fueron verificadas por 3 equipos independientes. No se trataba de un error óptico ni de superposición. Las sombras eran coherentes. Las estructuras proyectaban profundidad real. El complejo ocupaba aproximadamente 4,2 kilómetros cuadrados. La pregunta inmediata fue obvia. ¿Cómo se construye una base militar de ese tamaño en menos de 2 días, sin dejar rastro logístico? El 20 de junio, nuevos satélites volvieron a fotografiar la zona. La base había desaparecido. No había restos. No había marcas de demolición. El terreno mostraba exactamente el mismo patrón geológico previo. El incidente fue clasificado bajo el código interno Evento Estructural No Persistente, una categoría que no aparece en documentos públicos. Durante años, el caso fue negado oficialmente. Sin embargo, en 2010, un analista retirado del Departamento de Defensa, bajo condición de anonimato, confirmó la existencia del expediente y añadió un dato inquietante. No fue un caso aislado. Según su testimonio, al menos 3 eventos similares ocurrieron entre 1979 y 1991, siempre en zonas remotas y siempre con desaparición total en menos de 72 horas. La explicación informal dentro de ciertos círculos fue brutalmente honesta. No sabemos qué fue, pero no se comportó como nada que podamos construir ni destruir. Algunos físicos consultados en privado sugirieron que las estructuras podrían haber sido proyecciones tridimensionales estables, similares a renders físicos temporales. Como si el espacio hubiera cargado, y luego descargado un escenario completo. ¿Y si una estructura puede aparecer y desaparecer? ¿Qué ocurre cuando el observador también es afectado? Caso 10. El Proyecto Cronos. El 9 de abril de 1972, en una instalación subterránea cuyo nombre permanece clasificado,
Se inició un experimento financiado conjuntamente por el Departamento de Defensa de EU y un consorcio universitario privado. El objetivo oficial era estudiar desincronización temporal en sistemas cerrados. El nombre interno, Proyecto Cronos. El experimento consistía en aislar un volumen de espacio extremadamente pequeño, menos de 3 metros cúbicos, y someterlo a campos energéticos variables, buscando detectar desviaciones temporales medibles. Durante las primeras pruebas, los resultados fueron modestos. Hasta la prueba 7. A las 22:14 horas, los sensores registraron una anomalía brusca. El interior del volumen aislado mostraba un desfase temporal de 0,47 segundos respecto al exterior. No parecía mucho. Hasta que los investigadores comprendieron algo esencial. Al desfase era stable. El tiempo dentro del volumen corría más lento, y no regresaba a la normalidad. Se introdujo una cámara mecánica. La grabación mostró algo perturbador. El movimiento parecía fluido, pero ligeramente desfasado, como si los fotogramas no coincidieran con el tiempo externo. Entonces ocurrió el evento que selló el destino del proyecto. Un técnico, identificado en documentos parciales como operador B12, introdujo accidentalmente su mano dentro del volumen. Los sensores se saturaron. Las alarmas se activaron. Y durante 2,8 segundos, todos los sistemas de la instalación quedaron fuera de sincronía. Cuando el sistema se estabilizó, el técnico estaba consciente. Pero su mano mostraba una discrepancia biológica. Temperatura, pulso y actividad celular no coincidían con el resto de su cuerpo. Los informes médicos posteriores hablaron de incompatibilidad temporal localizada. El proyecto fue cancelado 48 horas después. Los documentos fueron clasificados bajo el nivel más alto disponible en ese momento. Y se emitió una orden explícita. El experimento no debía repetirse jamás. En un memorando filtrado décadas después, una frase destaca sobre todas las demás. No se trató de viajar en el tiempo. Se trató de romper su continuidad. A lo largo de esta investigación hemos observado un patrón inquietante. No se trata de un solo fenómeno aislado, ni de errores humanos repetidos. Se trata de fallos localizados, con límites precisos, duraciones exactas y, en muchos casos, respuestas oficiales diseñadas para cerrar preguntas, no para responderlas. Espacios que se pliegan. Tiempos que se repiten. Estructuras que aparecen y desaparecen. Conciencias que parecen existir fuera de su marco físico. La pregunta ya no es si estos eventos ocurrieron. La evidencia indica que sí ocurrieron. La verdadera incógnita es otra. ¿Por qué tantos de estos casos fueron archivados, desacreditados o clasificados? Quizá la realidad sea más estable de lo que creemos. O quizá lo sea menos, pero lo suficiente como para seguir funcionando. Y tal vez el mayor error sea asumir que, porque algo parece sólido, no puede fallar. Si has llegado hasta aquí, la investigación continúa contigo. Observa. Cuestiona. Y no des por sentado que todo está funcionando correctamente. Este canal existe para examinar preguntas como estas con calma y rigor. Si ese enfoque le interesa, puede suscribirse.